Muy buena gente querida y bienvenidos a un nuevo video. En este video, como vieron en el título, les voy a estar contando los 10 trabajos en Brasil en los cuales no necesitas saber portugués, o por lo menos no necesitas un nivel muy avanzado de portugués. Para quien no me conoce, mi nombre es Giu López, soy argentino y estoy viviendo en Brasil hace casi 2 años. Estoy viviendo en la ciudad de Florianópolis, capital del estado de Santa Catarina, y siempre cuento mi experiencia viviendo acá en Brasil. ¿Y por qué estos 10 trabajos que les voy a mencionar a continuación son trabajos en los cuales no necesitas de un nivel muy avanzado de portugués? Bueno, porque quizás no trabajas en contacto directo con el brasilero o con clientes brasileros, y son trabajos mucho más manuales, ¿sí? Entonces, en trabajos en los cuales vos haces atención al cliente, sí, obviamente necesitas un nivel muy avanzado de portugués, tenés que saberlo perfectamente, pero en estos trabajos que le voy a mencionar a continuación, que son 10, no necesitas saber portugués, o por lo menos no necesitas saber un nivel muy avanzado, ¿sí? Con lo básico es más que suficiente. Y quédate hasta el final del video, es muy importante que te quedes hasta el final porque te voy a estar comentando uno de los trabajos mejores pagos acá en Brasil dentro de la lista de trabajos que les voy a mencionar a continuación. Sin más vueltas, arrancamos con este video. ¡Vamos! Bueno, y en el puesto número 1 tenemos el trabajo de pedreiro. ¿Qué significa pedreiro? Significa albañil en portugués. Acá al albañil se le dice pedreiro, ¿sí? Es muy fácil encontrar trabajo de pedreiro. Vos apenas llegás a la ciudad que sea de Brasil y vas a encontrar trabajo de pedreiro. Porque acá se construye muchísimo, o por lo menos en la ciudad en la cual yo estoy viviendo y en las grandes ciudades de Brasil, se construye muchísimo, hay muchísimos proyectos inmobiliarios. Así que trabajo de pedreiro, apenas llegando a Brasil y sin saber ni obrigado, vas a encontrar trabajo. Muy fácil de encontrar en cualquier momento del año. Un pedreiro en Brasil gana aproximadamente entre 2.000 y 3.500 reales por mes. Obviamente que va a depender de la empresa en la cual estés trabajando, va a depender de cuánto sepas, si sos ayudante de pedreiro, si sos pedreiro, si sos maestro mayor de obra, depende de tu conocimiento, de tu experiencia. Es muy importante que tengan en cuenta de que estos salarios que les voy a mencionar son salarios aproximados, ¿sí? No son salarios exactos. Va a depender mucho el estado en el cual se encuentren, el estado de Brasil en el cual se encuentren, ¿sí? Vamos al trabajo número 2, en el cual no es necesario un nivel de portugués muy avanzado, o ni siquiera es necesario saber portugués, o por lo menos entenderlo, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo de carpintero. Muchísimo trabajo de carpintero, se hacen muebles de todo tipo acá en Brasil, se reparan, se hacen a medida. Un carpintero en Brasil gana entre 2.000 y 3.400 reales por mes. Ahí va a depender de si vos sos emprendedor, si tenés tu propia carpintería, si trabajás en relación de dependencia. Dependen de muchísimos factores, por supuesto, pero trabajo en lo que es carpintería, en lo que son oficios en general, acá en Brasil hay muchísimo trabajo. Vamos al trabajo número 3, que es el trabajo de cuidador de idoso. ¿Qué significa idoso en Brasil, en portugués? ¿Qué significa? Significa una persona adulta, mayor adulta, una persona jubilada, ¿sí? Una persona que tiene más de 60 años es una persona que es idosa, ¿sí? Entonces, cuidador de idoso, cuidador de persona mayor, es un trabajo que acá en Brasil hay muchísimo. Obviamente que va a depender de la persona a la cual estés cuidando, cuánto te va a pagar por mes, pero más o menos los salarios rondan entre los 1.500 y 2.400 reales por mes. Nuevamente, insisto, no es un trabajo en el cual necesites un nivel de portugués muy avanzado, pero sí lo mínimo, lo básico, como para poder comunicarte con la persona a la cual estás cuidando, ¿sí? Vamos al siguiente trabajo. Pasamos ahora al trabajo de ayudante de cocina. Acá se dice auxiliar de cocina acá en Brasil. Y obviamente estando en la cocina no necesitas estar en contacto directo con el cliente, con lo cual vos haces tu trabajo en la cocina,
falás con tus compañeros de trabajo y nada más. No necesitas un nivel muy avanzado de portugués, simplemente lo básico, decir tudo bem, obrigado, valeu, tudo certo. Falando o básico, ya podés trabajar como ayudante de cocina en Brasil. Fácil de encontrar, hay restaurantes en todos lados y puede ser tu primer trabajo apenas llegues acá a Brasil y no sepas nada de portugués. ¿Cuánto gana aproximadamente un ayudante de cocina? Bueno, gana entre 1.500 y 2.500 reales. Son salarios aproximados. Vamos al siguiente trabajo, muy relacionado también con el anterior. Trabajo de pizzero, maestro pizzero, ¿sí? También muy parecido al trabajo de ayudante de cocina. Tenés que saber hacer pizzas, no tenés que tener un nivel muy avanzado de portugués. Conseguís trabajo en todos lados. Acá en mi ciudad en la que yo vivo, en Florianópolis, hay rodicio de pizza en todos lados. Rodicio de pizza es pizza libre. Acá se consume muchísimo la pizza. Tenés pizza de todos los gustos, pizza dulce, pizza con ananá. A brasileño le gusta mucho la pizza, al argentino también, por supuesto. Así que trabajo de pizzero hay muchísimo y no necesitas ser un profesional hablando portugués. ¿Cuánto gana un pizzero aproximadamente? Gana entre 1.700 y 2.900 reales por mes. Vamos al siguiente trabajo. El siguiente trabajo, atención con un trabajo bastante innovador para aquellos que son técnicos. El trabajo de instalador de fibra óptica. Acá la fibra óptica en Brasil funciona muy bien. La mayoría de las casas tienen fibra óptica. Brasil es uno de los países de Latinoamérica que tiene mejor conexión a internet, así que eso es muy importante. Y un instalador de fibra óptica gana entre 1.800 y 3.100 reales aproximadamente, ¿sí? Un trabajo muy bueno el de instalador de fibra óptica. Creo yo que con bastante crecimiento también, un trabajo en el cual podés volverte una persona muy profesional en tu área y podés crecer un montón trabajando para grandes empresas de internet acá de Brasil, Vivo, Claro, TIM. Vamos al siguiente trabajo. Un trabajo que es fácil de poder conseguir también, que es el de entregador de productos, paquetes de Mercado Libre y de Shopee. Ya todo el mundo conoce lo que es Mercado Libre, una empresa argentina que tiene sedes en Brasil, en Chile, en México, en muchísimos países de Latinoamérica que hacen entregas de productos a domicilio. Es como el Amazon de Latinoamérica. Todo el mundo conoce Mercado Libre. Entonces, el trabajo de entregador de productos de Mercado Libre es un trabajo muy bueno que quizás no necesitas de tanto portugués porque es simplemente buscar la dirección, entregar el paquete y chao. No tenés que hablar directamente con el brasilero, no tenés que hablar directamente con nadie. Simplemente tenés que hacer tu trabajo y chao. Un entregador de Mercado Libre o de Shopee, que Shopee es una aplicación que se usa muchísimo acá en Brasil. Yo el 90% de las cosas que compro las compro más en Shopee que en Mercado Libre porque es mucho más barato. No sé si hay en otros países de Latinoamérica. En Argentina yo sé que no se usa mucho, pero acá Shopee es una aplicación que se usa muchísimo. Bien, ¿cuánto gana un entregador de Mercado Libre o de Shopee? Gana entre 2.000 y 4.000 reales por mes, ¿sí? Obviamente que va a depender del ritmo de entrega. Si haces 20 entregas por día, si haces 15 entregas por día, si haces 30 entregas por día, digamos que va a depender de tu propio ritmo también. Pero eso es más o menos lo que gana un entregador, acá se dice entregador de productos, de paquetes, tanto en Shopee como en Mercado Libre. Vamos al siguiente trabajo, un trabajo el más fácil de conseguir para quien recién llega a Brasil o a cualquier parte del mundo. ¿Quién no trabajó de esto? Todo el mundo trabajó de esto. Y el siguiente trabajo es el trabajo de delivery. Para trabajar de delivery realmente necesitas un nivel muy avanzado de portugués. Obviamente hay que saber las palabras claves, las palabras más importantes. Dinheiro, troco, Pix,
son las palabras claves que tenés que saber para poder trabajar de delivery. Más que eso necesitas saber por ahí lo básico, lo que siempre recomiendo. Y el salario de un delivery va a depender del medio de transporte que use. Si va a hacer las entregas en moto o si va a hacer las entregas en bicicleta. Acá se hacen muchísimas entregas en bicicleta también. Una persona que entrega en moto, obviamente que va a entregar muchísimos más pedidos, con lo cual va a ganar más, pero también va a tener que mantener su propia moto. Así que los valores son los siguientes. Un delivery que entrega en moto gana aproximadamente 1.800 reales a 3.500 reales por mes. Y un delivery que entrega en bicicleta gana entre 1.500 y 2.000 reales. Repito, el que entrega en moto obviamente que gana mucho más porque hace muchas más entregas, pero también tenés que tener en cuenta de que tenés gastos de mantenimiento de la moto. Y obviamente que para trabajar de delivery en bici tenés que tener un estado físico bastante bueno para pedalear y por sobre todas las cosas para poder subirte a un morro acá en Brasil para hacer una entrega, ¿sí? Así que piernas fuertes se necesitan para ser delivery en bici. Vamos al siguiente trabajo y ya estamos llegando casi al final. Quédense hasta el final porque les voy a contar el trabajo que mejor se paga acá en Brasil. El siguiente trabajo es el trabajo de manicurista, ¿sí? La estética femenina, todo lo relacionado a la estética femenina, uñas, pestañas, cabello, todo lo relacionado a la estética femenina, acá en Brasil hay muchísimo trabajo en todas estas áreas. Una manicurista acá en Brasil gana aproximadamente entre 1.500 y 2.500 reales. No se necesita un nivel muy avanzado de portugués, quizás sí, como para hablar un poco con la clienta, pero no más que eso, ¿sí? Simplemente lo básico, haces tu trabajo que es bastante manual, pero podés trabajar bastante bien en esta área. Y llegamos finalmente al último trabajo, el trabajo en el cual mejor se puede pagar y mejor se puede ganar acá en Brasil. Obviamente que es un trabajo que depende mucho de uno, ¿no? Cuántas horas trabaje por día, si trabaja 8 horas, 10 horas, 12 horas, si tiene su propio local o si trabaja en relación de dependencia. Y el siguiente trabajo es el trabajo de barbero, ¿sí? Acá hay barberías por todos lados, por todos lados. Obviamente que muchos pensarán que al haber tantas barberías, lógicamente hay mucha competencia. Sí, hay bastante competencia, pero yo creo que el que se abre una barbería acá en Brasil y ya tiene sus clientes, se va haciendo sus clientes, le va a ir bien igual, ¿sí? Porque no hay chance que te vaya mal en Brasil abriéndote una barbería, porque todo el mundo se corta el pelo. El brasilero se hace cortes de pelos muy extravagantes, muy buenos, y a nivel estético se cuida mucho también, tanto el cabello como la barba, ¿sí? El brasilero en sí se cuida muchísimo a nivel estético. Y lógicamente no es necesario tener un nivel muy avanzado del portugués. Si bien hablas con clientes y demás, lo básico, simplemente lo básico, ya es más que suficiente como para poder trabajar tranquilamente de barbero. ¿Cuánto gana un barbero aproximadamente en Brasil? Gana entre 1.900 reales y 4.300 reales. Muy bien, obviamente que el máximo que les acabo de mencionar de 4.300 va a depender de cada uno, ¿no? De cuántos cortes haga durante el día, de cuántas horas quiere trabajar, si quiere trabajar 8, si quiere trabajar 10, si quiere trabajar 12. Y realmente puede ganar esto un barbero. De hecho, les hice una entrevista a unos chicos argentinos que viven acá en Florianópolis, que son barberos, y pueden llegar a ganar esto por mes. Ellos me lo afirmaron, de que pueden ganar más de 4.000 reales por mes, obviamente que trabajando bastante duro, pero es un trabajo en el cual hay bastante salida laboral, hay muchísimas barberías acá en Brasil, tanto si querés trabajar en relación de dependencia como si querés emprender en una barbería acá en Brasil, también te va a ir muy bien. Y ahora sí, llegando al final del video, les voy a comentar cuáles son las plataformas que más se utilizan acá en Brasil para buscar trabajo. Las plataformas que más se utilizan son
Indeed, que es una página de internet en la cual hay un montón de vagas de trabajo. Acá vaga de trabajo se le dice, vaga de trabajo se le dice a las oportunidades de trabajo que hay, ¿sí? A las vacantes de trabajo que hay, vaga de trabajo. En Indeed hay un montón de trabajos disponibles. Y lo bueno que tienen acá en Brasil es que vos cuando buscas un trabajo ya directamente te aparece el salario, cuánto vos vas a ganar. Cosa que quizás en Argentina yo no lo veía tanto, no todo el mundo publica cuánto va a ser tu salario. Acá en Brasil vos buscas trabajo por internet y ya directamente te aparece cuánto vas a ganar. Así que en ese sentido está buenísimo porque no dan muchas vueltas con el tema del salario. Por ahí sí obviamente podés negociar tu salario, pero que ya te aparezca tu salario, cuánto vas a ganar, es buenísimo porque ya tenés un margen de cuánto vas a ganar trabajando en ese lugar. Después, otra plataforma muy buena también es Facebook, los grupos de Facebook. Buscás en los grupos de Facebook vagas de trabajo en Florianópolis, vagas de trabajo en Curitiba, vagas de trabajo en Sao Paulo. Y te van a aparecer un montón de grupos con un montón de trabajos para hacer durante un fin de semana, trabajos para hacer durante un solo día o trabajos en los cuales trabajás de lunes a viernes o de lunes a sábados. Todo tipo de trabajos hay en los grupos de Facebook, muy importante para aquellos que quizás tienen un trabajo de lunes a viernes y quizás los fines de semana quieren trabajar, quieren meter algún evento, quieren trabajar en alguna fiesta. Bueno, en los grupos de Facebook hay un montón de grupos en los cuales ofrecen trabajos para trabajar durante un día, por ejemplo en una fiesta, en un evento, para trabajar de mozo, de camarero, ¿sí? Así que está muy bueno los grupos de Facebook para buscar trabajo. La siguiente plataforma es OLX. OLX hay en otros países, pero acá en Brasil se utiliza muchísimo OLX. Hay un montón de ofertas de trabajo, hay un montón de vagas de trabajo en OLX, también una excelente plataforma para buscar trabajo. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, déjenme un like, suscríbanse, porque eso me ayuda un montón a seguir creciendo con este canal. Si tienen algún tipo de duda o de consulta, déjenmelo en los comentarios. Y si vos trabajás en alguno de estos trabajos que mencioné, en alguno de estos 10 trabajos que mencioné, déjame en los comentarios cuánto ganás mensualmente y en dónde estás viviendo. Es muy importante que me digas en dónde estás viviendo, en qué estado estás viviendo y cuánto estás ganando. Porque como dije en el comienzo del video, el salario va a depender del estado en el cual estés viviendo. Así que no en todos los estados se gana lo mismo. Esto que le mencioné es un aproximado, un rango aproximado de cuánto se puede ganar en todo Brasil, ¿sí? Así que atentos a eso. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!